Hola, hola, buen inicio de semana para todos. Hoy día lunes 29 de marzo del 2021 damos inicio a la edición número 88 de este Lee conmigo la Biblia. Es un gran privilegio para mí, mi nombre es Andrea, de recibirlos a todos ustedes en estos 30 minutos que dedicamos a leer, a compartir, a aprender, a disfrutar de la palabra de Dios. Pero sin más demoras, me gustaría comenzar con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo llegar a ser sabio? Oprah Winfrey recomienda: sigue tus instintos. Allí es donde la verdadera sabiduría se manifiesta. En otras palabras, la sabiduría viene de adentro y es un tipo de intuición. Considerando que somos creados a la imagen de Dios, hay algo de verdad en tal definición. No obstante, como veremos en los pasajes que leemos en el día de hoy, la verdadera sabiduría procede de Dios y se adquiere de forma suprema a través de tu relación con Él. El conocimiento es horizontal, pero la sabiduría es vertical. Procede de lo alto. Crecerás en sabiduría al aprender, reflexionar y vivir en relación con Dios. Todos necesitamos sabiduría desesperadamente. En el Antiguo Testamento hay varios libros de sabiduría: Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantares. Además, esparcidos a lo largo de la Biblia hay diversos escritos que podrían ampliamente ser descritos como literatura de sabiduría, pues abordan áreas tan variadas, con el poder de la lengua, las bendiciones de la fidelidad, los peligros del adulterio, los riesgos de beber en exceso, las inquietudes o inequidades de la vida, los sufrimientos de los justos, las cualidades del liderazgo y el arte de la crianza. La sabiduría es como una especie de sentido común santificado que conduce hacia una mayor autocomprensión. Te da la capacidad de enfrentarte a la vida dirigiendo y controlando sus desafíos y retos. Es una clase de legado que los buenos padres quieren dejar a sus hijos. En última instancia, la sabiduría se encuentra en Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Proverbios capítulo 8 del verso 2 al 21 nos habla y nos invita a buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría es de inmenso valor. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Esta sabiduría vale más que toda la riqueza material del mundo. A diferencia de todo lo demás, distinto a la riqueza material, la sabiduría dura para siempre. En este pasaje vemos por qué la sabiduría es tan valiosa y cómo debemos buscar a Dios para obtener tal sabiduría. Número 1. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría comienza con una relación con Dios. Empieza con el temor del Señor, como dice el verso 3. Temer significa respeto y adquirir una profunda conciencia de Dios, que es el fundamento de toda sabiduría. Segundo, la sabiduría es pura y bella. El escritor de Proverbios dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de justicia. Esta es la prueba de la verdadera sabiduría que procede de Dios. Como señala el apóstol Santiago, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago capítulo 3, verso 17. Tercero, la sabiduría te ayuda a conducirte bien. La sabiduría es de particular importancia para los líderes. Si quieres ser un buen líder, necesitas sabiduría y sentido común. Gracias a mí,
reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de estados y dictan sentencia a las autoridades, dice Proverbio en el capítulo 8, versos 15 y 16. Cuarto, la sabiduría está disponible para ti. Dios promete sabiduría a todos los que la buscan. A los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Verso 17. Como señala el apóstol Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta es una oración de la que puedes estar seguro que será respondida. Lucas capítulo 7 nos recomienda: mira a la gente con ojos sabios. ¿Alguna vez has juzgado negativamente a alguien basándote solo en su apariencia exterior? En el pasaje de hoy vemos a una mujer que tenía un pasado oscuro, que vendía su amor por horas como la prostituta del pueblo, lavando los pies de Jesús con sus cabellos, besándolos y derramando perfume sobre ellos. La reacción de los fariseos fue natural. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Pero Jesús, lleno de sabiduría, desde su infancia podía ver detrás de las apariencias. Vio el hecho de que la mujer expresaba su inmenso amor por él porque sabía cuánto le había sido perdonado. Tenía un pasado negativo, es cierto, pero ahora tenía un futuro positivo y bendecido. Vemos la sabiduría de Jesús tanto en su inteligencia al tratar con la gente como en la forma en que escogía enseñar. Contó una parábola sobre un excéntrico gerente bancario. Tenía 2 clientes. Uno debía 5.000 libras esterlinas y otro 50.000. Perdonó completamente la deuda de ambos. Ningún gerente de banco es proclive a perdonar deudas o a obrar de ese modo. Pero así es el amor de Jesús. Todos tus pecados son borrados. Recibes el perdón total. Cuanto mayor sea la deuda, mayor agradecido estarás y mayor será tu amor por Jesús. Esta parábola hizo posible que Simón el fariseo inconscientemente expresara su propia preocupación. Con sabiduría y amabilidad Jesús indica que Simón no le había dado la bienvenida cálida ni mostrado una gran medida de amor. El problema de Simón era que no comprendía cuánto necesitaba el perdón. Por otro lado, la mujer amaba tanto a Jesús porque sabía que se le había perdonado mucho. Estaba dispuesta a arriesgarse a ser rechazada y a dar de sí misma de forma práctica, emocional y financiera. Lloró tanto que se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos en lágrimas. Para secar sus pies, descubrió su cabello en público, algo que se consideraba vergonzoso. Estaba dominada por sus emociones y no le importaba lo que pensaban los demás. No dejó de besar sus pies en forma profunda y con reverencia. Luego derramó un perfume poco común y muy costoso, normalmente reservado para la cabeza, sobre los pies de Jesús. Lo amaba como con todo su corazón. Jesús ve tu corazón en lugar de tu pasado. Le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu amor es un resultado de tu fe. Como escribió el apóstol Pablo, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Puede que no hayas tenido un buen comienzo en la vida, pero esto no significa que no puedas tener un gran final. Sea cual sea tu vida pasada, con Jesús puedes tener un nuevo comienzo completamente y tener un gran futuro. No debes andar por la vida consumido por la culpa de las relaciones anteriores ni por incidentes de tu pasado. En el momento en que te arrepientes
y pones tu fe en Jesús, todos tus pecados son limpiados. Es importante que lo que sabes en tu cabeza pase a tu corazón. Jesús quiere que reconozcas que eres alguien pecador. No puedes pagar tus deudas mediante tu esfuerzo, pero Jesús te perdona. No tienes por qué andar consumido por la culpa. Pide al Espíritu Santo que te llene con un amor desbordante por Dios y amor por los demás. El libro de Números nos invita a demostrar sabiduría en decisiones prácticas. Moisés muestra una sabiduría muy práctica, dividiendo el tamaño de la tierra según el tamaño del grupo. Lamentablemente nadie era tan sabio como Moisés. Cuando estaban en el desierto se rebelaron y murmuraron contra Dios. Como resultado, Dios aseguró que no estarían y no entrarían en la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que ocurrió. De quienes se contaban en el desierto de Sinaí, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, ninguno de ellos quedó con vida, como dice el versículo 65. Como dice una coplilla, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, fueron los únicos dos que lograron entrar a la tierra de leche y miel. Las hijas de Zelofejad también mostraron gran sabiduría al ser valientes y hablar. Ellas defendieron los derechos de las mujeres, que tanto se habla hoy día. Si estas mujeres no hubieran hecho esto, los resultados habrían sido muy distintos. Estaban en lo cierto al tener el coraje de hablar. Moisés lidió con la situación con gran sabiduría, simplemente no siguió las costumbres de su época. Tenía una mente abierta, tenía la sabiduría de no tomar una decisión precipitada por sus propias fuerzas, ni equiparar automáticamente la voluntad de Dios con las costumbres ancestrales. No obstante, la sabiduría de Moisés yacía en su reconocimiento de que la verdadera sabiduría viene de Dios. Una y otra vez Moisés llevaba ante Dios los problemas y los desafíos de la gente. Buscó la ayuda y la guía de Dios y fue esto lo que lo convirtió en alguien sabio. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios capítulo 8 y el verso 12 al 21. Yo soy la sabiduría y vivo con la inteligencia. Pueden encontrarme con el conocimiento y la prudencia. El que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Míos son el consejo y la sensatez. Yo soy la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes dictan sus leyes justas. Por mí dominan los príncipes y los gobernantes ejercen autoridad. Amo a los que me aman, y a los que me buscan me encontrarán. También tengo riquezas y honor para dar. Yo doy bienestar y prosperidad. Lo que doy es mejor que el oro puro. Mis ganancias son mejores que la plata pura. Voy por el camino correcto, por los caminos donde se hace justicia. Hago prosperar a los que me aman y lleno sus casas de tesoros. Libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que él fue a la casa del fariseo y ocupó su lugar en la mesa. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús, llorando a sus pies, y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Lo secó con sus cabellos, lo besó y los ungió con el perfume en aceite. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús a comer, se dijo a sí mismo: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a lo que el fariseo estaba pensando, dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dijo: dime, maestro. Jesús dijo: 2 hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50.
Ninguno de los dos tenía dinero y no podían pagar la deuda. Así que como no podían pagar, les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón respondió, me imagino que al que más le perdonó. Él le dijo, tienes razón. Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me saludaste de beso, pero desde que llegué, ella no ha cesado de besarme los pies. No me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. Te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados, y por eso ahora me demostró mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los que estaban comiendo con ellos se dijeron a sí mismos, ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Libro de Números, capítulo 26, versos 12 al 65. Los descendientes de Simeón por grupos familiares eran estos. De Nemuel desciende el grupo familiar Nemuelita. De Jamín, el Jaminita. De Jaquín, el Jaquinita. De Sera, el Seraíta. De Saúl, el Saluita. Esos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían de acuerdo con el censo 22.200 hombres. Los descendientes de Gad por su grupo de familiares eran estos. De Sefón, descendientes del grupo familiar Sefonita. De Hagí, el Hagita. De Suni, el Sunita. De Osni, el Sonita. De Eri, el Irita. De Arodí, el Arodita. De Arelí, el Arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 40.500 hombres. De los hijos de Judá, y Onán murieron en Canaá. Entonces, los descendientes de Judá fueron los grupos familiares por parte de sus hijos Selá, Fares y Sera. De Selá desciende el grupo de los Selaitas, y de Fares los Faresitas, y de Sera los Seraitas. Los grupos familiares descendientes de Fares fueron de Jezrón, el grupo familiar Jezronita, y de Gemul, el Gemulita. Estos eran los grupos familiares de Judá, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 76.500 hombres. Los descendientes de Isaacar por su grupo de familiares eran estos. De Tola desciende el grupo familiar Tolaíta, de Fubá el Fubita, de Yabús el Yabusita, de Simrón el Simronita. Esos eran los grupos familiares de Isaacar, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 64.300 hombres. Los descendientes de Zabulón por sus grupos familiares eran estos. De Seret, descendientes del grupo familiar Seredita, de Elón el Elonita, de Jalel el Gelalita. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60.500 hombres. Estos son los hijos de José, por sus grupos familiares Manasés y Efraín. Los descendientes de Manasés eran estos. De Maquir, descendiente del grupo familiar Maquirita. Maquir era el padre de Galaad, y Galaad desciende el Galadita. Estos eran los descendientes de Galaad. De Geser desciende el Jeresita, de Helec el Helequita. De Asriel es el Arrislita, de Siquem el Siquenita, de Semidá el Semidaita, de Efer el Eferita,
Zelofejad era hijo de Éfer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de sus hijas eran Mahla, Noa, Gogla, Milca y Tirzá. Esos eran los grupos familiares de Manasés, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 52.700. Los descendientes de Efraín por sus grupos familiares eran estos. De Sutela desciende el grupo familiar Sutelaíta, de Beker el Bekerita, de Teján el Tajanita. Estos eran los descendientes de Sutela, de Herán descendientes del grupo Eranita. Eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 32.500 hombres. Todos estos grupos familiares eran descendientes de José. Los descendientes de Benjamín por sus grupos familiares eran estos. De Bela desciende el grupo familiar Belaíta, de Asbel el Asbelita, de Ahirán el Ahiranita, de Sufán el Sufanita y de Jufán el Jufanita. Los hijos de Bela eran Ard y Naamán. De Ard descienden el Ardita y de Naamán el Naamanita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 46.600 hombres. Los descendientes de Dan eran del grupo familiar de Suján. El sujanita tenía, de acuerdo al censo, 64.400 hombres. Los descendientes de Aser por sus grupos familiares eran estos. De Imná desciende el grupo de los Imnaíta, y de Isibí el Isbita, y de Beriá el Beriaíta. Los descendientes de Beriá eran de Eber, descendiente del grupo familiar Eberita, y de Malquiel el Malquielita. El nombre de la hija de Aser era Sera. Esos eran los grupos familiares de Aser, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 53.400 hombres. Los descendientes de Neftalí por sus grupos familiares eran estos. De Yasel desciende el grupo familiar Yaslitita, de Guní el Gunita, de Geser el Jeresita, de Silén el Selenita. Esos eran los grupos familiares de Neftalí, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 45.400 hombres. El número de israelitas, de acuerdo al censo, fue de 601.730 hombres en total. El Señor le dijo a Moisés: hay que dividir el territorio entre las tribus para que cada una le corresponda su parte, de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso y a una tribu pequeña le asignarás un territorio menos extenso, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada una se asignará por sorteo, que se efectuará con los nombres de las tribus de los antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo sin importar si la tribu es grande o pequeña. Estos eran los levitas que fueron contados según los grupos familiares de Gersón, descendiente del grupo familiar gersonita, de Coat el coatita y de Merari el merarita. Estos eran los grupos familiares de Leví: el libnita, hebronita, mijlita, musita y coreita. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabet, descendiente de Leví. Jocabet había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor. El número de levitas, de acuerdo al censo, fue de 23.000 hombres, de un mes de edad en adelante. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab,
junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que había sido censados por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números capítulo 27, versos 1 al 11. Zelofehad era hijo de Efer. El papá de Efer era Galaad. El papá de Galaad era Maquir. Asimismo, Maquir era hijo de Manasés, cuyo papá era José. Por su parte, Zelofehad tuvo solo hijas. Las 5 eran Mijlá, Noa, Goglah, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro, y expusieron su caso. Nuestro papá murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré, que se juntaron contra el Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Desaparecerá su grupo familiar el nombre de nuestro papá solo porque no tuvo hijo varón? Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se le asigna a los hermanos de nuestro papá. Moisés llevó este caso ante el Señor y el Señor le dijo a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es justa. Dale su parte de la tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su papá. Dales lo que le hubiera correspondido a su papá. Dile también a los israelitas: en caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le transferirá su tierra a sus hijas. Si no tiene ninguna hija, deben dársela a sus hermanos. Si no tiene hermanos, deben dársela a los hermanos de su papá. Si su papá no tiene hermanos, entonces deben darle su tierra al pariente más cercano de su tribu, quien la heredará. Ese será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy. Les invito a acompañarme en esta palabra de oración. Señor, hoy necesito desesperadamente tu sabiduría. Por favor, dame sabiduría que es pura, pacífica, considerada, sumisa, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Señor, dame sabiduría como Jesús, para no juzgar las apariencias externas, sino ver el corazón. Lléname con el Espíritu Santo hoy, que pueda rebosar de amor por ti y los demás. Señor, necesito tu sabiduría en todas las decisiones que voy a tomar hoy. Ayúdame no solo a buscar dentro de mis propios instintos, sino principalmente a buscar tu sabiduría que viene de lo alto. Ayúdame a seguir el ejemplo de la sabiduría de Jesús y ser guiado por el Espíritu Santo, quien da sabiduría a mi corazón. Amén. Y así llegamos nuevamente al final de esta edición de día lunes 29 de marzo. 88 es el número de días que llevamos junto a la palabra de Dios. Realmente es una bendición compartir este tiempo con ustedes, media hora que nos dedicamos a leer, a aprender, a meditar en este maravilloso tiempo compartido juntos. Gracias por acompañarme, mi nombre es Andrea. Me despido de todos ustedes hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.